Hablamos el día, el día sábado, que hablamos de 3 series especiales. Una de ellas era esta, que tiene que ver con la serie geométrica. Y ella, pues dijimos que era convergente si R es menor que 1 o si está entre menos 1 y 1, y que era divergente si R es mayor que 1. Listo. Y así en valor absoluto. Y que cuando convergía, que sí converge, entonces que eso era igual a A sobre 1 menos R. Listo. Después hablamos de la telescópica, que dijimos que la telescópica era una que se podía escribir como a su n menos 1, ¿cierto? Y que si la podemos escribir así, que eso siempre va a ser igual a su 1 menos a su n. Listo, y entonces ahí va a estar la convergencia, eso va a converger a ese valor que está ahí. Listo. Sí se puede escribir como telescópica, porque recuerden que habíamos hablado de que de pronto no se podía escribir así. Y la tercera, de la que hablamos, que hoy la vamos a corroborar, es la serie P. Que de esta no pudimos decir la suma, pero hablamos que era una serie de la forma 1 sobre n a la P, y que era convergente si P es mayor que 1, y que era divergente si P es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Listo. Eso fue lo que hablamos ese día. Y entonces les dije, bueno, las que no caigan dentro de estas cosas, más los otros posibles criterios que hayamos hablado, criterios no, de los otros teoremas que hayamos hablado, pues entonces habría que aplicarles varios criterios. Y entonces el primero de esos criterios del que vamos a conversar se llama así, el criterio de la integral. Y entonces el criterio de la integral, de lo que habla, es más o menos de lo siguiente. Entonces, tenemos una función continua, que esa función, recuerden que lo que estamos haciendo es simplemente representando una función por allá, que como en las sucesiones lo que tenemos son funciones que son discretas, pues entonces se necesita hablar de una función continua, entonces necesitamos una función que sea continua, además de eso que sea positiva y además de eso que sea decreciente. ¿En dónde? En el intervalo k hasta infinito. Listo. Si eso pasa, pues entonces, y la integral en ese intervalo, la integral, miren, ya estoy hablando desde la integral y no de la sumatoria, sino de la integral. Si esa integral es convergente, esa integral hay que resolverla por impropias. Listo. Si esa integral es convergente, entonces toda la serie va a ser convergente. Y por el contrario, pues si es divergente, pues entonces también es divergente. ¿Qué pasa acá? Vamos a hablar un poquitico de ese pedacito que está allí. Entonces, una función para que sea continua tiene que no tener brincos y ser así, ¿cierto? La otra cosa es que tiene que ser positiva, o sea, que tiene que ser positiva quiere decir que todos los valores de y van a estar por encima del eje X. Eso es lo que significa que sea positivo. Y de que sea decreciente, nosotros ya hablamos de eso. O sea, que siempre f de x y va a ser mayor que f de xj para todo j, para todo y mayor que j. Listo, y mayor que j. Listo. Eso es lo que tendría que pasar. La cosa es que si nosotros nos vamos a poner a chequear, porque a mí me tendrían que dar la sumatoria y yo tendría que empezar a chequear eso, que la función que me den sea continua, que además sea positiva y que además decreciente. Tendría que chequear todas esas cosas y esas cosas son verdaderas. Listo. La cosa es que
yo lo que les quiero decir en ese sentido es que si yo les doy una serie y les digo que la tenemos que chequear por el criterio de la integral, se supone que esa ya va a ser continua, es decir, estuviéramos hablando desde ella desde el punto de vista continuo y no desde el punto de vista discreto, también va a ser positiva y va a ser decreciente. Listo, en el intervalo que tomemos. Para que no tengamos que hacer todos los chequeos, o si no, habría que hacerlos. O sea, nosotros tendríamos que chequear que la función sea continua, que sea positiva y que además decreciente. Listo, porque si no chequeamos eso, esa cosa pues no se podría aplicar. Pero miren qué fácil es. Entonces ahí me van a entregar una serie donde yo lo único que tengo que hacer es chequear esta integral. Entonces, eh, miren, aquí está. Por ejemplo, esta. Entonces, para hacer eso, yo lo que tengo que hacer es tomar a f de x igual a quién? A 1 sobre x por logaritmo natural de x. ¿Listo? O sea, que tengo que calcular la integral. Cuidado con los límites. Miren los límites acá. Desde 2 hasta infinito. Desde 2 hasta infinito. Listo. No es que yo me haya inventado esos límites. Esos límites están ahí. Son los mismos de la sumatoria. ¿De quién? De 1 sobre x por logaritmo natural de x y todo esto por dx. Estamos con eso. Entonces, ahí está. Entonces, ¿cómo se resuelve ese límite? Pues se resuelve, esa integral se resuelve con el límite cuando n tiende a infinito de la integral de 0 a n, perdón, de 2 a n, de 1 sobre x por logaritmo natural de x por dx. ¿Y cómo hacemos esa integral, muchachos? ¿Cómo resolvemos esa integral? Ah, ya empezaron dormidos. Esa integral es fácil. ¿Por dónde la hacemos? No, la vaca no. Más fácil que la vaca, Lady. Más fácil que la vaca. Una sustitución. U es igual al logaritmo natural de x. De u es igual a 1 sobre x por dx. Listo. Entonces la integral, miren que me va a quedar la integral de 1 sobre u por du. Listo. Porque el 1 sobre x por dx se cancela con el du y el es 1 sobre u, que es el logaritmo natural de x. Entonces miren que esto es la integral. Esa integral es igual a ¿quién? Al logaritmo natural de u. Igual al logaritmo natural de u, que al reemplazarlo, pues va a ser logaritmo natural del logaritmo natural de x. ¿Listo? O sea, que esta cosa de acá nos va a quedar al fin y al cabo así, como el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De logaritmo natural del logaritmo natural de x, evaluado desde 2 hasta n. Entonces, si yo evalúo eso, es sumar límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Del logaritmo natural de n menos logaritmo natural del logaritmo natural de 2. ¿Listo? Y entonces ahí estaría la cosa. Entonces evalúo, cuando evalúo el infinito en el logaritmo natural, eso me va a dar infinito, o sea que esto va a tender a infinito, y esto pues me va a dar un valorcito, pero ya con ese infinito se dañó la cosa, entonces esto tiende a infinito. Por lo tanto, esta integral es divergente. Esto es divergente. Y como eso es divergente, pues entonces esta suma es divergente. Y ya. Entonces esa serie que tenemos allí es divergente. Por solo el límite, por solo la integral de eso ser divergente. Listo. Entonces miren qué fácil es lo del criterio de la integral. Bueno, y ahí, o sea, si nos hubiera tocado chequear todo eso que les dije, miren que eso sí cumple, ¿cierto? Estamos tomando a n desde 2 hasta infinito. N siempre va a ser positivo, logaritmo natural de 2 siempre es positivo, 1 sobre toda esa cosa va a seguir siendo positivo siempre, entonces eso va a ser positivo. Y de que sea decreciente, sí, también es decreciente. Miren que eso, cada vez que le pongo un valor de n más grande, eso va a ir creciendo y entonces 1 sobre eso va a ir siempre hacia abajo. Entonces miren que eso es decreciente. Entonces miren que eso satisface. Pero como les dije, pues yo esas cosas no les voy a pedir que me las prueben.
Listo, solamente que hagan eso. ¿Entienden o no? ¿Se entiende la cosa o no? ¿Sí? Más o menos. Nada, pero es que Lo que prefiero los entiendo sábados es que de hacer, vienen dormidos. lo que entiendo es que en vez de hacer la sumatoria simplemente hago un límite integro y si esa integral me da divergente, pues cuál la sumatoria es divergente. Si la sumatoria me da convergente, todas las sumatorias convergentes. Sí, eso es, Sebas. Esa es la cosa. Ujú, eso es. Entonces, miren, por ejemplo, esta. Entonces, la cosa que sí hay que saber integrar, pues. Si no, pues entonces la cosa no se puede hacer, ¿cierto? Eh, y la cosa es que si a uno le piden hacer esto por el criterio de la integral, pues imagínense, utilizar el criterio de la integral significaría eso. Entonces, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer acá? La integral desde 0 hasta infinito, ¿de quién? De x por f, perdón, por e a la menos x al cuadrado. ¿Listo? Por dx. Entonces, esto es lo mismo que tener al límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De la integral de 0 a n, ¿de quién? De x por e a la menos x al cuadrado, y todo esto por dx. ¿Cómo hacemos esa integral? Fácil también. U es igual a menos x al cuadrado, de u es igual a menos 2x por dx. Entonces esto nos va a quedar menos de u medios, va a ser igual a x por dx. Esto es sustitución. Entonces la integral nos va a quedar como que en la integral de menos un medio, ¿de quién? De a la u por du, que es igual a menos un medio, ¿de quién? De e a la u. Y eso entonces a la vez va a ser igual a menos un medio de a la x al cuadrado, a la menos x al cuadrado. Listo, esa va a ser la integral. O sea que esto nos va a quedar como el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De menos un medio de a la menos x al cuadrado y todo evaluado desde 0 hasta n. Y entonces cuando evaluamos eso, esto nos va a dar el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De menos un medio de a la menos n al cuadrado más un medio de a la 0. Listo. Entonces nos va a dar uno allí, nos va a dar un medio. Y entonces cuando yo evalúo este límite, miren que esta cosa es negativa. Y como esa cosa es negativa, entonces es como escribirlo así, miren, es como escribir esto así. Límite cuando n tiende a infinito de menos 1 sobre 2e a la n al cuadrado más un medio. O sea que este límite se va a ir ¿para dónde? Para 0. O sea que esto es igual a un medio. O sea que eso qué significa? Que eso converge. Y si eso converge, pues entonces esta cosa converge. Y ya ahí se acaba el evento. Listo. Ahí termina la cosa. Entonces, esta es convergente. ¿A qué converge eso? Yo no sé, muchachos. Yo no les sé decir. Miren que esa serie, por ejemplo, no es ni geométrica, no es telescópica, no es una serie P. Entonces, miren que hay que hacerla por otro lado. Hay que ir a buscar criterios que lo hagan por otro lado. Listo, estamos con eso. Sí. Y miren que la integral, pues tampoco es que sea una cosa ahí del otro mundo. ¿Sí? Ok. Nadie habla, hoy están callados, están viendo las noticias. Bueno, entonces esta es la serie armónica. Esta es la serie armónica, que habíamos hablado mucho de ella y habíamos dicho que ella es divergente. Listo. Pues en cierto sentido no habíamos dicho cómo era divergente porque, o sea, la gente se preguntará, ve, pero si eso cada vez es más pequeño, porque pues el criterio de la integral es el que hace que ella se vuelva así. O sea, miren que la integral de 1 hasta infinito de 1 sobre x por dx
va a ser igual al límite, cuando n tiende a infinito, de la integral desde 1 hasta n de 1 sobre x por dx. ¿Listo? Y cuando hacemos esa integral, pues eso nos va a quedar logaritmo natural de x. O sea que esto es igual a ¿quién? Al límite cuando n tiende a infinito, sin hacer sustitución ni nada. Eso es fácil. Logaritmo natural de x evaluado desde 1 hasta n. Entonces miren que cuando evaluamos esto, límite cuando n tiende a infinito, esto nos va a dar logaritmo natural de n menos logaritmo natural de 1. Esto es 0. Entonces lo único que nos va a quedar es el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de n. ¿Listo? Y cuando evaluamos esto tiende para infinito, o sea que esta cosa es infinita, y como esa cosa es infinita, pues esto es divergente. Entonces, esa es la prueba de que la serie armónica es divergente. ¿Listo? Entonces, miren que ahí está una forma de ver cómo ella es divergente. O sea que la serie armónica, esta que está acá, que ya la conocíamos de la clase pasada, pues es divergente. Y miren que es un criterio bien, o sea, digo tonto en el sentido de que, pues se supone que ya sabemos integrar. Entonces, como ya sabemos integrar, pues entonces se supone que es sino calcular esa cosa y determinar si es divergente o convergente y se acabó el evento. ¿Listo? Así de más o menos simple es. Pero miren que entonces esto también comprueba de que la serie P, miren que ahí la puse, de que la serie P para valores mayores o sea, para P mayor que 1, siempre es convergente. Vamos a hacer esa, por ejemplo. Aquí tengo la integral desde 4 porque allá dice 4, hasta infinito de ¿quién? De 1 sobre x a la 7, y todo esto por dx. ¿Listo? Que es igual al límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De la integral desde 4 hasta n, de 1, bueno, escribámosla así una vez, de x a la menos 7 por dx, que es igual al límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De x a la menos 6 sobre menos 6. Y todo esto evaluado desde 4 hasta n. Listo. Si lo evaluamos en n, entonces esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de 1, bueno, escribámoslo así, de n a la menos 6 sobre menos 6 más, si lo evalúo en 4, pues entonces esto va a ser 4 a la menos 6 sobre menos 6. Listo. Y ahí estaría. Pero miren que, de nuevo, yo puedo reescribir eso como el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De menos 1 sobre 6n a la 6 más... yo puse ese menos allí, eso está malo porque ya había utilizado ese. Entonces más 1 sobre 6 por 4 a la 6. Listo. Y miren que cuando entonces yo evalúo esta cosa, esto se va a ir para 0, y entonces lo único que me va a quedar va a ser esto. O sea que esa cosa converge, porque miren, bueno, yo ya evalué el límite. Pues como ya evalué el límite, pues entonces esto va a ser igual a ¿quién? Yo no sé cuánto es 4 a la 12, es como 4098, creo. Esto hay que multiplicarlo por 6, bueno, sobre eso. 6 por 4 a la 6. A ese valor converge, es un valor bien pequeñito, entonces esto converge. Y si esto converge, pues esta cosa de acá converge, según el teorema allá arriba, o según el criterio de la integral. Listo. Miren qué fácil es la cosa. O bueno, qué simple se ve. Si lo único que hay que hacer es eso. Listo. 1 sobre 24.576. Listo, eso es lo que da. Que es un valor grandísimo. Pero el otro va a ser 1 sobre 0. Eso va a ser 0.000 algo. Listo, entonces eso va a converger y va
va a ser bien pequeño. Entonces esa serie converge. Listo. Y entonces se supone que por la serie P esta debe diverger, ¿cierto? Y entonces veamos que es verdad que esto diverge. O sea, entonces esta sería ¿cómo? Esto sería P menor que 1, entonces divergen, nosotros ya sabemos que divergen, pero miren que una de las cosas que prueba eso es el criterio de la integral, y el criterio de la integral lo que nos dice es que tomemos esto desde 1 hasta infinito de 1 sobre la raíz de x por dx, que es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De la integral desde 1 hasta n, ¿de quién? De x a la menos un medio, ¿o no? Por dx. Listo. Cuando subimos todo eso, pasamos eso a exponentes y toda la cosa, nos va a quedar así. Pero miren que esto entonces va a ser igual a quién, al límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De 2 veces x a la 1 medio. Y todo esto evaluado desde 1 hasta n. Esa es la integral. Recuerden que sumo 1, entonces menos un medio más 1 me va a dar un medio sobre un medio, pero ese 2 entonces sube allá, entonces me va a quedar eso que está allí. Y entonces esto va a ser igual a quién, al límite, cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De 2 por la raíz de n menos 2. Listo. ¿Qué va a ser cuando lo evalúe en 1? La raíz de 1, pues va a ser 1. Listo. Y entonces cuando evalúo esto en infinito, esto se va para infinito. Y como esa cosa se va para infinito, pues entonces esta cosa diverge. Y eso lo único que hace es corroborarnos que esta cosa era divergente. Listo. Entonces, pero miren que uno ahí, yo les diría, ay, muchachos, ¿cuál es la serie tal, converge o diverge? Esa serie que está allí, la serie desde 1 hasta infinito de 1 sobre la raíz de n, ¿es convergente o divergente? Ustedes van a ponerse el criterio de la integral, a no ser de que yo los obligue a hacerla, o sea, que yo les diga a ustedes, apliquen el criterio de la integral para hacer eso. Listo, pero de resto no, uno dice, no, esto es una serie P con P menor que 1, y como es una serie P con P menor que 1, pues entonces es divergente, y ya, y no tendría que hacer el criterio de la integral. Y eso era una de las cosas que hablábamos la clase pasada, que en cierto momento uno no la tiene que aplicar porque simplemente identifica qué es y ya. Por eso era que las series que veíamos en la clase pasada, pues eran como series como de esas series que uno dice que son especiales. Listo, porque no hay que aplicarles ningún criterio ni nada. Listo, pero miren que una de las cosas que corrobora que todas esas cosas son verdaderas son el criterio de la integral. Listo. Bueno, entonces, después de eso, bueno, aquí hay otro. Y lo hice, bueno, yo quise poner esta. Miren que ya me iba a ir para la otra cosa porque yo quise poner esta acá porque esta es una serie bien especial. Miren que yo podría llegar y decir, vamos a hacer la integral desde 0 hasta infinito de 1 sobre 3 a la x menos x. Listo, y esto con respecto a x. Y entonces voy a tratar de hacer esa integral. Bueno, esto aquí me queda como el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De la integral de 0 a n de 1 sobre 3 a la x menos x. La cosa es que, ¿cómo hago esa integral? De todas esas cosas que Gabriel se gastó todos los 2 primeros meses de este semestre explicándoles qué criterio aplico acá para hacer esa integral. Pues creo que ninguno, no hay ninguno. No hay ninguna, nunca nos enseñaste cómo resolver esa integral, Gabriel. O sea, nos gastamos 2 meses y no me enseñaste a resolver ese tipo de integrales. Bueno, así de dura es la cosa. Pues aquí aplica el criterio de la integral. Aquí aplica el criterio de la integral, está bien difícil. Porque hacer una sustitución simple no es tan fácil, porque miren que esto es un 3 a la x y yo no me acuerdo si les expliqué, sí, yo sí les expliqué, que la derivada de esa cosa es igual a 3x por logaritmo natural de 3. Y entonces nos va a quedar ese 3 a la x por alguna cosa y entonces ahí vamos a perder el tiempo. ¿Listo? Eso no fue por el hospital. ¿Cómo? No se fue por el hospital. Por L'Hopital, pero es que, ¿y por qué por L'Hopital? No, porque arriba no es, ¿cómo se dice?
no es una función que sea deriva, bueno, la puedes derivar, pero eso te va a dar cero. Y cuando la evalúes, o sea, que no es una indeterminación cero sobre cero, infinito sobre infinito, es lo que quiero decir. Y la otra cosa, Sebas, es que no se puede aplicar L'Hopital porque está hablando de series. Aquí no está hablando de sucesiones, está hablando de series. ¿Listo? Y entonces para las series hemos estado hablando de otras cosas. Recuerda que aquí no es solo calcular el límite, no es solo calcular el límite. Entonces, como no es solo calcular el límite, pues entonces esta cosa se tiene que hacer por otro lado. Listo. Entonces, ¿qué criterios podríamos aplicar para eso? Pues aquí les va uno de ellos. Listo. Se llama el criterio de comparación. Listo. Y el criterio de comparación consiste en esto. Yo tengo dos series, una serie A sub n y tengo una serie B sub n, con la propiedad de que las dos, que A sub n y B sub n, las dos son positivas. O sea que A sub n no puede tener un signo negativo, ni B sub n pueden tener un signo negativo. O sea, es lo que nos están diciendo de esas dos sucesiones, es que ellas dos siempre van a ser positivas. ¿Listo? Para todo n. Y además nos van a poner la condición de que Bn va a ser mayor o igual que A sub n. ¿Listo? Esa cosa nos la van a poner como condición. Que A sub n va a ser menor o igual que B sub n para todo n. Entonces, yo creo que esto ya lo habíamos hablado cuando estábamos hablando de sucesiones más o menos, y es que si B sub n, o sea, que el que está arriba es convergente, pues entonces el de abajo también lo es, y que si el de arriba es divergente, pues entonces el de abajo lo es. ¿Listo? Y ahí así funciona el criterio. La cosa es que recuerden que a mí no me van a dar dos cosas de estas. Por ejemplo, acá arriba me están diciendo que la suma desde n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre 3 a la n menos n, ¿cómo es? ¿Listo? Y yo no sé cómo es eso. ¿Listo? Entonces, si ustedes se acuerdan cuando estábamos hablando de sucesiones, que también les mostré un criterio de comparación para mirar si la cosa converge o diverge, pues acá igual. ¿Cómo es esta con respecto a esta? ¿Quién es más grande? ¿Quién es más grande, muchachos? 3 a la n. 3 a la n, claro, porque a la otra le estoy quitando esa n, ¿cierto? Entonces, esto va a ser mayor o igual. Le voy a poner el igual porque creo que cuando es 1, no, siempre va a ser mayor. Listo, eso siempre va a ser mayor. Entonces, eso siempre va a ser mayor. Y dijimos que si eso era mayor, entonces que 1 sobre 3 a la n iba a ser menor que 1 sobre 3 a la n menos n, ¿o no? ¿Cierto que sí? Que habíamos dicho eso. Y que se cambiaban los papeles. Si se voltean los papeles. Entonces, 1 sobre 3 a la n va a ser menor que 1 sobre 3 a la n menos n. ¿Cierto? Uy, la cosa es que aquí ya me embalé. Ya sé por qué me embalé. Es que yo antes de empezar la clase le cambié un signo a esta vaina. Y ahí fue donde la dañé. Listo. Esta cosa se supone que debe ser positiva, muchachos. Listo. Esa cosa tiene que ser positiva. Y yo la dañé. Yo no sé por qué me dio por cambiarla en ese momento. Listo. Le voy a poner esto más y voy a volver a hacer la comparación. Y yo sé que la cambié y acá abajo va a volver a aparecer porque yo la volví a poner acá abajo. Miren, acá la puse. Y le cambié ese signo. Discúlpenme ahí, pero es con un más. Y entonces ustedes dirán, ¿y qué implica el más? Pues que él está ahí todo metódico con eso. Pues lo que implica el más es que ahora comparo quién es más grande. ¿Quién es más grande?
3 a la n más n. Claro, esa es más grande. Listo. Y entonces ahí sí, cuando hago, cuando hago esos recíprocos, entonces esto me va a quedar 1 sobre 3 a la n más n menor que 1 sobre 3 a la n. Bueno, y entonces ustedes dirán, ¿y qué consiguió él con eso? Al mostrar eso allá. Pues miren, que cuando yo tome la suma acá, yo tomo la suma de 1 sobre 3 a la n más n, y tengo una serie que va a ser positiva, que va a cumplir ciertas propiedades, pero esta serie va a ser menor que esta serie, que 1 sobre 3 a la n. Eso es lo que me están diciendo ahí. O sea, ya conseguí otra serie que es mayor que ella. ¿Y qué pasa con esta serie? ¿Esta serie cómo es? ¿Convergente o divergente? Ahí, jue madre, nos embalamos. Esa serie no sabemos qué es, pero esta serie sí sabemos qué es. Esto desde n igual a 0 hasta infinito, desde n igual a 0 hasta infinito. Yo le ayudo con eso. ¿Es convergente o divergente? Muchachos, muchachos, la clase pasada hablamos de este tipo de series. ¿O no? ¿Es convergente o divergente? Me devuelvo. Mi clase empezó con esto hoy. Entonces, ¿eso se parece a quién? Eso se parece a quién, muchachos. Se las pinto. ¿A esta? ¿O a esta? ¿O a esta? ¿A cuál de ellas se parece? Pero de la primera no. A la primera, o sea que es geométrica. Y es geométrica con R como. Es geométrica con R como. Geométrica, ¿cómo es R? Menor que 1. Esto es un tercio, perdón. Esto es un tercio que es menor que 1. O sea que esta es geométrica con R menor que 1. Convergente. Y el criterio nos dice que si la de acá arriba es convergente, entonces la de abajo es convergente. O sea que si esa es convergente, esta de acá va a ser convergente. ¿Listo? Entonces, la serie S que les estoy tratando de mostrar, esta que está acá, es convergente. ¿Listo? Pilas pues, que de series hemos visto 4 cosas, yo creo. Hasta lo que vimos hoy, ya van, con estas 2 van 6. Listo, pero hemos visto 4 cosas. Una de ellas es que si el límite, cuando n tiene infinito, de una sucesión, o sea, de esta cosa que tengo acá adentro, de esta cosa acá, es diferente de 0, entonces la serie es divergente. ¿Sí o no? Ese fue el primer criterio que vimos. Después, dijimos, vea, las series geométricas son de esta forma. Después, las series telescópicas son de esta forma. Y las series P son de esta forma. Ahí ya van 4. Listo. Les acabo de dar el criterio de la integral. Es la quinta forma de hacerlo. Y les estoy hablando del criterio de comparación. Y esta es la sexta forma de hacerlo. Entonces, miren que hay 6 posibles herramientas de donde puedo tomar para resolver el problema. ¿Listo? La cosa es que, claro, por ejemplo, se vuelve complicado porque yo tengo que ir a igualar. La cosa es que cuando yo iguale o cuando yo haga esa inecuación, esto que me queda acá, es posible compararlo por cualquiera de las que ya hice. ¿Sí o no? O sea, esta tiene que ser una de las anteriores, porque si yo no les he dado más herramientas, ¿por dónde lo voy a comparar, profe? Pues la única forma de comparar allí sería de esa forma. ¿Listo? Entonces, hay que recordar las que están arriba. Donde esto no era una telescópica, nos hubiera tocado hacer todo el proceso de la telescópica para poder salir del problema.
¿Listo? Y saber cómo es la cosa. Entonces hay que tener cuidado con las series P, con esas cosas. Lo bueno es que esas series especiales que vimos la clase pasada, pues son las que nos van a colaborar a resolver el problema acá. Si no, entonces esto es muy complicado, muy difícil, muy difícil. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya está, ya dijimos, es convergente. Listo, coloquémosla acá, convergente. Listo. Criterio de comparación. Listo. Arriba está. Listo. Ok. Y esta. Ah, no la estás poniendo difícil, profe. ¿Por qué le metes ese coseno? Listo. Miren que hacer una integral allí muy difícil. Miren que no es una serie P. Miren que no es una serie telescópica. Imposible factorizar ese coseno allá abajo. Bueno, factorizarlo en valores racionales, pues es la cosa, porque el coseno se podría hacer, pero miren que nos va a quedar coseno de x y eso nos va a volver cero muchas veces la cosa, entonces eso muy difícil. Listo. Y bueno, y no sabemos si nos va a quedar esa diferencia que debería quedar con la telescópica. Y tampoco es, no se puede aplicar la geométrica porque para ser geométrica el valor al que tendría que estar elevado tendría que ser, bueno, el valor que tendría que estar elevado, la base de esa cosa tendría que ser un número racional. Listo, entonces miren que el problema está allí, el problema es ese, el problema difícil es esa cosa que les estoy comentando. Entonces miren que no se puede hacer por esos criterios de allá arriba, ni el de la integral, ni siquiera se puede aplicar allí. Bueno, no sé, pero no creo que nos quede una integral bonita para hacer. Listo, miren que no son las integrales que Gabriel les enseñó a hacer tan fáciles. Miren que acá ya hay una integral como medio complicada. Listo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues comparación. Y entonces, ¿uno cómo compara? Pues lo primero que hay que preguntarse, muchachos, es esto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta cosa con respecto a esta cosa? Miren que siempre estoy comparando a esta como con esta. La voy a llevar a una amiguita de nosotros. Vamos a tratarla de llevar a una amiga de nosotros. ¿Quién es mayor? N al cuadrado. En el cuadrado es mayor, ¿cierto? Porque acá siempre le vamos a estar restando algo. Le vamos a estar restando algo. Y ese algo pues nos va a hacer que este sea mayor o igual en cierto momento. Porque el coseno puede ser cero en algunos lados. Y entonces eso ser igual. ¿Listo? Pero casi siempre va a ser mayor. Listo, casi siempre cuando no es igual, pero va a ser mayor. Listo. Y entonces si eso pasa, pues aplicamos el criterio ese que hemos aplicado varias veces y esto nos va a quedar como que 1 sobre n al cuadrado va a ser menor que 1 sobre n al cuadrado menos coseno al cuadrado de n. Listo. Eso nos va a quedar así. Listo, la cosa es que esto miren que tiene una n acá. Entonces pongámosle esa n. ¿Cómo se la ponemos? Pues multipliquemos a ambos lados por n. Entonces si yo multiplico a ambos lados por n, tengo que n sobre n al cuadrado va a ser menor que n, porque como n es positivo, pues entonces no hay ningún problema en multiplicarlo allí y esto no va a variar ni nada. La cosa es que miren que esto nos va a quedar 1 sobre n. Listo, cuando simplificamos, eso va a ser igual a eso. Entonces tenemos la serie desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre n, eso va a ser menor que la serie de n igual a 1 hasta infinito, de n sobre n al cuadrado menos coseno al cuadrado de n. ¿Quién es mayor, muchachos? Esta es la serie que necesitamos. Y miren esta serie ¿cuál es? La acabamos de hacer allá arriba, pues, ahí no tengo nada que decirles. Esa la acabamos de hacer allá arriba. ¿Qué tipo de serie es esa o qué serie es? Esa tiene nombre y todo. No, muchachos, qué triste. Soy triste. Muy triste esto. Muy triste. Mírenla ahí. Serie armónica, divergente. Listo. Serie armónica, divergente. O sea que esta serie que tengo acá,
esta de acá es divergente. Y el criterio lo que nos dice es que si la de abajo, miren acá está, acá la va a resaltar. Si la de abajo es divergente, entonces, aquí me faltó cambiar esto. Entonces la de arriba es divergente también. Listo. Entonces la de arriba es divergente también. Porque si la de abajo no la puedo contener, pues entonces la de arriba mucho menos. Listo. Entonces si esa es divergente, pues entonces esta es divergente. Y entonces la serie que tenemos allí debe ser divergente. Y listo, muchachos. Ahí se acabó el evento. Estamos con ¿Me eso, ¿no? puedes aclarar algo, por favor? Claro. Cuando estoy haciendo la comparación Ujú, que n al cuadrado, ujú. no debería ser que es mayor solamente a menos coseno al cuadrado de n, porque vuelves a No, coger a veces el no. n al cuadrado. ¿Cómo? No solo al coseno. No, a toda. Porque entonces después, ¿cómo la va a comparar allá abajo? No a toda. Y si va a ser mayor que eso, porque mira que yo esto se lo estoy restando. Mira, esto se lo estoy restando. O sea, Entonces, vuelvo y cojo todo el término completo otra vez. claro, mira Lo que comparo. cuando tú tomas todo esto, José, cuando tú tomas todo esto, pues entonces estás tomando a n al cuadrado y le estás restando un pedacitico, un poquitico. Entonces, al restarle ese poquitico, quiere decir que este va a ser más grande que él, ¿o no? Porque al otro le Ah, está sí. restando, entonces esa va a ser más grande, por el solo hecho de estarle restando ese poquitico. ¿Listo? Listo, profe, dale. Por eso Gracias. la cosa es por eso. ¿Listo? Miren, igual que acá. Miren esta que viene. Acá, por ejemplo, tendría que comparar a quién, a n. ¿Con quién? A n la voy a comparar con n más coseno al cuadrado de n. ¿O no? Esta está más Sí, complicadita porque en esta hay que aplicar cosas locas. Listo. ¿Quién es más grande? n más coseno al cuadrado Sí. de... Mira, por ejemplo, ahí José, porque mira que ahí no le estoy restando, se lo estoy sumando. Entonces, en Le está algunas sumando el ocasiones, pedacito. claro, le estoy sumando el pedacito. Entonces, como le estoy sumando el pedacito, pues entonces tiene que ser mayor que la otra. Listo. Y entonces, cuando la pase a dividir, entonces va a ser como 1 sobre n más coseno al cuadrado de n, menor que quién, que 1 sobre n. Listo. La cosa acá es que no he terminado, porque allá arriba hay un término. Miren que yo acá tengo este término. Listo. Entonces, pero ese término es positivo. Miren que es una exponencial, que sea un valor negativo no importa porque ese término es positivo. Entonces yo le voy a multiplicar ese término positivo. Entonces, como le voy a multiplicar ese término positivo, eso me va a quedar e a la menos n sobre n más coseno al cuadrado de n. Y esto va a ser menor que e a la menos n sobre n. Listo. Entonces, miren que ahí, pero mira lo que nos quedó. Listo, entonces, ¿qué? ¿Criterio de la integral? No creo, porque ¿cómo hacemos para quitar esa n de abajo cuando integremos? Es que lo podemos hacer por partes. Esas partes nos meten en un problema tremendo, porque como es 1 sobre n, pues entonces no va a empezar a crecer y a crecer y a crecer. Listo, entonces, no. Aquí hay que seguir haciendo comparación. Yo les hago la pregunta, ¿cómo es eso con respecto a esto? Y lo pongo. ¿Va a ser menor o no? ¿Así o no? ¿O ustedes qué dicen? Es que miren que aquí a la n lo estoy dividiendo por un valor grandísimo, por n. Cada vez que n crezca, eso va creciendo y entonces esto va a ser más pequeño que esto, ¿o no? Profe, ¿y por qué se compara con el término de arriba? Espérate que para allá voy. Listo. Porque recuerda que yo en este caso, mira que en este caso ya tengo por acá lo que necesito, que es lo que está acá. Es el argumento de esa suma, ¿o no? Aquí ya lo tengo. Ya no tengo nada más que hacer por ahí. Entonces yo me tengo que ir es por encima. Porque por debajo eso es lo que yo quería conseguir, ¿o no? Entonces yo por debajo no puedo hacer nada. Tengo que hacerlo es por encima. Y entonces para hacerlo por encima tendría que comparar a este. ¿Será que este lo puedo acotar un poquitico más? Sí lo puedo acotar un poquitico más.
¿Cómo lo voy a acotar? Pues voy a comparar a este con este que está acá. ¿Quién es mayor? Pues va a ser mayor este. Si fuera menor, ya no tendría nada que hacer, pero este va a ser mayor. ¿Y por qué va a ser mayor? Porque a este siempre lo va a estar dividiendo por n. Bueno, y cuidado, porque es que este valor va creciendo. Listo, este valor va creciendo. Pero ¿qué importa que vaya creciendo? Porque miren que este n de acá, lo va a ir decreciendo mucho más. O sea que este va a ser cada vez más pequeño. Listo, entonces miren a lo que llego. A e a la menos x. Listo, y ya listo. Con eso lo voy a hacer. Entonces, cuando tomo la suma desde n igual a 1 hasta infinito, de e a la menos n sobre n más coseno al cuadrado de n, esto va a ser menor que la suma desde n igual a 1 hasta infinito de e a la menos n. ¿Y ahora qué hago? Ahí. ¿Esa qué? ¿Qué tipo de serie es? Ah, no, esa está fácil. Porque si ustedes ven, eso es igual a así. Eso es igual a esto, ¿o no? Y esto, pues entonces yo lo puedo escribir como 1 sobre e a la n. Entonces, ¿qué tipo de serie es esta? Esa fue la que hicimos ahorita arriba, ¿no? La geométrica es. Geométrica, con r como. R igual a 1 sobre e, que es menor que 1, ¿o no? Entonces, como es menor que 1, Ya que eso sería convergente. esta serie es convergente. Y como esta serie es convergente, pues entonces esta es convergente. ¿Sí la ven? Qué bonita. ¿Cómo la ven? Profesor, el ejercicio yo sé que hasta ahí. Ya, pero si ya demostré que es convergente. Me están preguntando si es convergente o divergente. Ya terminé. La cosa es que, o sea, parece simple. O sea, lo que yo les estoy mostrando parece muy simple, porque al fin y al cabo, si ustedes lo notan, pues es sin hacer un procedimientico ahí. La cosa es que yo cuando fui estudiante también era así. Uno no se acuerda de estas cosas, de cómo hacer este tipo de cosas, a no ser de que uno estudie bien, pero uno no se acuerda de eso. Uno llega y dice, ay, ¿cómo es que era ese criterio de comparación? Me mataron porque el profesor decía que el otro era mayor que el otro. O no me vayan a decir que ustedes no están pensando en eso. Más de uno está ahí, eso después vuelvo y miro el video y sé de dónde sale la cosa. Pero en verdad, o sea, miren que eso, si usted sabe eso, pues la cosa se vuelve muy simple. Pero si no lo sabe, es algo complicado. Y además que yo aquí le acabo de meter otro machetazo. ¿Cómo así? ¿Y esto qué es? ¿De dónde sale esto? ¿Por qué va a ser mayor que esto? ¿Cierto? Eso fue otro machetazo que yo le acabo de meter allí. Y entonces, si uno no está pendiente de eso, puede ser que la cosa no funcione como tan simple. ¿Listo? Entonces, miren que no es un regalito, no es algo así que salga de allá. La cosa es que si ustedes lo ven, es algo muy algebraico, pues es resolver como una especie de inecuación, hacer como esa comparación y cuando yo haga esa comparación, pues listo, ahí si puedo conseguir algo mayor, muy bueno. Si puedo conseguir algo menor, pues también bueno. La cosa es que ese algo que sea menor eh, tiene que ser divergente para poderlo comparar y lo que sea mayor tiene que ser convergente. O sea, yo tengo que conseguir que lo que sea mayor sea convergente y que lo que sea menor sea divergente si quiero ver alguno de los criterios. ¿Listo? Si usted llega, no vieron que cuando yo estaba haciendo el ejercicio ahorita empezando con lo del menos, yo les dije, no, muchachos, estoy cometiendo un error con que les dije que cambiáramos el signo, yo estoy cometiendo un error. ¿Y por qué me di cuenta que estaba cometiendo un error? Porque cuando les pregunté que quién era mayor y toda la cosa, miren que el que iba a quedar por debajo iba a ser quién. Iba a quedar por debajo el 1 sobre 3 a la n menor que quién, que 3 a la n menos n. Listo. ¿Quién quedó menor? Pues quedó menor este. Y bueno, ¿y qué se quede menor? Es bueno para nosotros. No, bueno, dependiendo. Ese es menor. Si fuera divergente, estamos hechos. Pero como es convergente, ¿yo qué puedo decir de la serie de arriba? No puedo decir nada. Porque la serie de arriba no sabemos si es convergente o divergente. ¿Listo? Entonces, cuando estemos por arriba,
tenemos que conseguir a alguien que sea divergente. Y cuando estemos, perdón, convergente. Y cuando estemos por debajo, tenemos que conseguir a alguien que sea divergente. Listo, eso es lo que tenemos que conseguir. Si no conseguimos esa cosa, eso puede ser que no funcione. Listo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues de pronto ir a buscar otra sucesión que de pronto yo conozca que sea convergente o divergente. Por eso les hice el recalque del inicio de la clase y les dije, hey muchachos, pilas con esto, o sea, con lo que empecé la clase, porque esas son las cosas que son importantes después. Miren que esas son las que nos dicen, vea, es que usted puede determinar si eso es convergente o divergente de acuerdo a los criterios que ya tenemos o a las series esas especiales que tenemos. ¿Listo? Entonces, cuidado con esas hay que sabérselas, hay que saber cómo funcionan, porque miren que acá son primordiales. Aquí, si no sabemos eso, pues prácticamente no conocemos nada. Ahora, el criterio de comparación, el criterio de comparación, que parece muy simple en cierto sentido, miren que ahí hay que tener en cuenta lo que hablamos. Yo me acuerdo que yo cuando les enseñé lo de las integrales impropias, les mostré esa cosa de la comparación, de que si alguna era mayor, que yo me acuerdo que hicimos unos dibujitos y todos, y ustedes van a la clase que está grabada ya, se van a dar cuenta que eso está allí y que hablamos mucho rato de eso y que hablamos un buen rato donde les decía, hey, pilas, que si es mayor y el de abajo es convergente, no puedo decir nada con el de arriba. El de arriba no, o sea, puede ser que sea divergente, porque no hay nadie que me lo compare, no hay nadie que lo pare arriba, sino que él va a seguir allá subiendo y subiendo. O puede haber alguien, pero como no lo hemos encontrado, pues entonces, ¿quién me va a decir a mí que él va a ser convergente? No puedo decirlo. Entonces yo tengo que acotarlo, yo tengo que decirle a usted acá no puede pasar. Y yo, por el poder que tengo de ser geométrica o telescópica o una serie P, por ese poder que tengo, yo ya lo freno, usted aquí no va a pasar. Listo. Y entonces al tener que eso es divergente, al tener que eso es convergente, entonces el de abajo también va a ser convergente. Pero si yo encuentro, en vez de eso, uno por debajo, que me dice que va a ser divergente, pues imagine, uno que está por debajo, uno que está allá abajo y va a ser divergente. ¿Cómo yo voy a decir que el de arriba es convergente si ya encontré uno de los que estaba abajo y es divergente? No puede ser porque miren que si nosotros hiciéramos los grafiquitos de los dos, este está por debajo y este se fue para el carajo. Entonces, ¿cómo este se va a acotar? Es muy difícil de que este se acote, sabiendo que el de arriba ya se fue. ¿Sí? O bueno, o es muy difícil de que este se acote sabiendo que este se fue para el carajo. Entonces, miren que ahí es muy difícil uno determinar. ¿Listo? Entonces, si es el de arriba, debe de ser convergente y si es el de abajo, debe de ser divergente para poder aplicar el criterio de comparación. ¿Estamos con eso o no, muchachos? ¿Sí? No. Sí, profe. Ok, listo. Miren, entonces, además de eso, pues hay otro criterio que se llama el criterio de comparación de límite. O sea, que es como reforzar aquello que estábamos haciendo allá arriba. Y ese criterio, pues lo que dice es esto. Miren, yo tengo que A sub n y B sub n son dos series, cualquiera. Con A sub n mayor que 0 y B sub n mayor que 0. Listo. Miren que aquí no me están poniendo la restricción de que A sub n tiene que ser mayor que la otra o así. No, miren que no me están poniendo ninguna restricción. La cosa es que si yo voy a hacer la comparación, seguro que voy a tomar una serie que ya conozco, porque quiero verificar eso. La cosa es que vuelve y es difícil. Miren, entonces yo tengo eso y tengo un límite. Miren el límite que tengo. Que C va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de A sub n sobre B sub n. ¿Quién es B sub n? Una serie que voy a buscar. ¿Quién es A sub n? Pues la serie que tengo. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Pues dividirlas. Cuando las divida, si C es positivo y además es finito, entonces ambas series son convergentes. Miren, si C es positivo
y el valor que me da acá es un valor finito, o sea que ese límite va a converger, el límite de asociación va a converger, entonces las dos series son convergentes, o dependiendo, si la serie de abajo es divergente, entonces las dos series son divergentes. No se entiende mucho, pero ya vamos a ver, listo. Entonces, ¿qué voy a tomar? Pues las mismas series que tenía allá arriba. Listo, miren, aquí le voy a poner más porque recuerden que me descaché con eso. Listo. Entonces tengo eso. Entonces, este es mi AN. AN va a ser igual a 1 sobre 3 a la N más N. Listo. ¿Quién va a ser mi BN? BN va a ser igual a 1 sobre n, ¿no? 1 sobre 3 a la N. Esperen. Esperen. Mayor que 0, mayor o igual que 0. ¿Quién es el AN? Ahí no sé. ¿Quién es el AN? El AN. Muchachos, yo pasteleo porque ahí sí les voy a decir mentiras si les digo eso. ¿Será que es que... ¿Será que la serie que... Ah, es que lo escribí al revés. Listo, no. Ah, ok, listo. No, es que me faltó decirles algo y ahí es donde está la cosa. Lo que me faltó decirles es que acá arriba, también puede ser que C sea igual a límite cuando n tiende a infinito de b sub n sobre a sub n. No importa. O sea, no importa el orden en el que lo consideremos. Listo. Y entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque aquí no me estaba cuadrando la cosa como debería estar cuadrando. Listo, ahí me estaba dando una cosa muy loca. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer allí? ¿Qué es lo que tengo que hacer allí? Pues entonces tomar el límite. Bueno, voy a tomar a sub n. A sub n lo voy a tomar como 1 sobre 3 a la n. Y a b sub n lo voy a tomar como 1 sobre 3 a la n más n. Entonces, cuando yo tome el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 sobre 3 a la n sobre 1 sobre 3 a la n más n, pues entonces esto me va a quedar como el límite, cuando n tiende a infinito, de 3 a la n más n sobre 3 a la n. Que eso a la vez va a ser igual a ¿quién? Al límite cuando n tiende a infinito de 1 más n sobre 3 a la n. Y ese límite converge o diverge. Y entonces ahí lo que tenemos que comparar son estas dos, de cuando hablábamos de sucesiones, ¿cierto? Porque aquí lo que tengo que hacer es un límite. Miren que acá no tengo que hacer una serie, lo que tengo que hablar es de un límite. Y ese límite converge o diverge. ¿Quién es más grande, muchachos? ¿Quién es más grande? Recuerden que la comparación es entre quién es más grande. ¿Quién es más grande, n o 3 a la n? ¿Quién va a crecer más rápido? 3 a la n. 3 a la n. Entonces, si el 3 a la n es más grande y está abajo, entonces este límite tiende ¿a dónde? A 0. Listo. Si no, apliquen L'Hopital, muchachos. Con L'Hopital eso les sale porque eso les va a quedar 1 sobre 3 a la n por logaritmo natural de 3. Ahora sí, el de arriba es 1 y el de abajo es 3 a la n, entonces esto se va para 0. Listo.
Entonces miren que si yo sé comparar estas dos, pues entonces soy capaz de decir eso. Entonces el límite es igual a 1. Entonces miren ahí, según el criterio de comparación del límite, él nos dice que si C es positivo, nos dio 1, ¿sí o no? Y además finito es 1. Entonces, si una de las series es convergente, yo consideré una convergente, miren la que esta es convergente, entonces esta tiene que ser convergente. ¿Listo? Entonces las dos series son convergentes. Si no, entonces las dos series son divergentes. Y eso lo vamos a ver entonces en el siguiente ejercicio. Miren, acá está. Ese es el siguiente ejercicio. Qué locura, Gabriel, usted anda de cosa a cosa. La cosa, muchachos, es que miren ahí. Miren lo que tengo acá. Miren lo que tengo acá. Yo tengo que calcular el límite de esta vaina, ¿cierto? Y entonces lo voy a hacer, o sea, ¿cómo encuentro con quién compararlo? Miren cómo voy a encontrar con quién compararlo. Voy a hacer 4 a la n al cuadrado. Bueno, el 4 dejémoslo a un ladito. Ahorita hablamos del 4. Pongamos el n al cuadrado. ¿Y cuál es la mayor potencia de acá? Y la mayor potencia de acá va a ser esto, ¿o no? Esa va a ser la mayor potencia. Y como esa va a ser la mayor potencia, pues entonces miren que esto es lo mismo que tener a n al cuadrado sobre n a la 7 tercios. ¿Listo? ¿Quién es más grande, n a la 7 tercios o n al cuadrado? N a la 7 tercios. O sea que esto es igual a 1 sobre n a la 1 tercio, simplificando. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? No. Ay, qué triste es esto. Nadie me colabora. Todo el mundo no quiere hablar hoy. Le estoy enseñando cosas muy difíciles. 7 tercios, eso me da 7. N a la 7 menos 6 sobre 3, que es igual a n a la 1 tercio. Ah, listo. Entonces eso es n a la 1 tercio. Entonces este va a ser mi comparación. Esta va a ser la comparación con la que la voy a hacer. Y si la tomo igual que ahorita, entonces yo empiezo a hacer por allá la comparación. Listo. Entonces, pero miren qué acaba de pasar acá. Miren lo que acaba de pasar acá. Que esto me va a dar 1 sobre n a la 1 tercio. Cuando yo haga este límite, bueno, límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Pongamos este primero, de 1 sobre n a la 1 tercio sobre 4 por n al cuadrado más n sobre la raíz completa a la 3 de n a la 7 más n, pues entonces esto va a ser igual a ¿quién? Al límite. Yo lo escribo acá abajo porque eso ahí se me va a ir. Ahí ya acabamos, qué rico. Esto es el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De la raíz cúbica de n a la 7 más n sobre 4, ¿cierto? 4 por n al cuadrado más n, todo esto multiplicado por n a la 1 tercio. ¿Listo? Esto aquí creo que era un n a la 3. Esto acá un n a la 3. Listo. Yo no me lo estoy inventando, eso allá era un n a la 3. Listo, no es que yo me lo estoy inventando. Listo. Entonces, miren, eso queda así. ¿Cómo calculo ese límite? Pues ahí sí, aplicando el L'Hopital. La cosa es que tengo que aplicar L'Hopital. Wow, eso está largo, pero hagámoslo, miren. Eso, si yo aplico L'Hopital allí, creo que todo se va a ir para abajo. No, este se va a ir para arriba. Eso sería igual a quién. No, no apliquemos L'Hopital, apliquemos la mayor potencia. Esperen y veréis que eso lo podemos hacer. Límite cuando n tiende a infinito de la raíz tercera de 7, de n a la 7 más n a la 3 sobre, eso sería 4 por n a la 7 tercios más n a la 4 tercios. Listo, así. Y voy a aplicar la mayor potencia, o sea que voy a dividir todo por la raíz
por esta, por n a la 7 tercios. O sea que si yo divido todo eso por n a la 7 tercios, esto me va a quedar n infinito de, esto acá me va a quedar 1 más, porque como estoy dividiendo por la raíz, pues lo puedo meter allá adentro. Entonces esto va a quedar n al, ¿qué? N sobre n a la 7 tercios, que va a ser más grande esta cosa que lo que tenga allá adentro. Y esto entonces va a quedar como 4 sobre 1 más n a la 4 tercios sobre n a la 7 tercios. Listo, la cosa es que esto se va a ir para 0, esto se va a ir para 0 y me va a quedar esto igual a un cuarto. Entonces, como eso me queda igual a un cuarto, entonces, miren qué fácil maté la cosa. Como esto me va a quedar igual a un cuarto, entonces eso es positivo y además es positivo y además es finito. ¿Listo? Y entonces, ¿converge o diverge? Converge. Cuidado pues con este criterio, que este criterio es bravo por eso. A ¿Listo? ver, muestra. Porque miren que yo tomé, la serie que tomé fue 1 sobre a la 1/3, ¿o no? Para compararlo. ¿O no? Esa fue la que tomé, o sea, mi BN fue esta, ¿o no? O mi AN, Sí, sí. fue esa. ¿Listo? ¿Y esa serie converge o diverge? Ah, es que es muy triste, de verdad. Muy triste, muy triste. Ustedes están viendo por allá las noticias de que cuántos se murieron con el coronavirus, que no sé qué. Serie P. P igual a 1/3. ¿Converge o diverge? No, no vinieron. José, Sergio, Sebas, nadie. Espera que lo estoy procesando. No, pero Pero es que, a ver, David, di algo. Yo sé que no estás acostado y di algo. Ay, Dios. Nadie dice nada. si P es mayor que 1, según eso, Si P es mayor que 1, converge. Y si P es converge. menor que 1, diverge. Pero me dio un Tercio. Un tercio. tercio es menos que 1. Diverge. Ah, no, no sé. Si es menor que 1, no. Si no, pues entonces dame. Si un tercio es mayor que 1, dame un tercio de lo que vos te ganás y ya. No, un tercio es menor que 1, ¿cierto? Y como un tercio es menor que 1, pues entonces cuando Te venimos diverge la acá, cosa. entonces esta cosa diverge. Miren, aquí esta cosa, esperen, ¿dónde está? Aquí. Esta cosa es divergente por serie P. P es menor que 1, diverge. Y como esa es divergente, y con esa fue que comparé, yo comparé fue con esta para hacer esta de acá, y me dio un cuarto, o sea, que me dio un valor entero y toda la cosa. Entonces, si esa es divergente y lo comparé y me dio sus valores, pues entonces esta cosa tiene que ser divergente. Listo. Ese es difícil. Ese es complicado. O sea que eso también depende de la comparación. De la comparación. O sea, si usted toma algo que sea convergente, listo, pero usted cómo va a tomar algo, cómo va a tomar algo, pues haciéndole trucos a él mismo, porque si usted se pone a ver, es prácticamente el mismo ejercicio del anterior. O sea, es lo mismo que el criterio de comparación. La cosa es que aquí estoy tomando un límite de uno sobre otro. Si ese límite me da un número entero es porque esta cosa cumple ciertas propiedades. Y esas propiedades, pues lo único que me están haciendo es diciendo, ah, vea, si uno de ellos es convergente, entonces el otro también va a ser convergente. Pero si cumplen la propiedad. ¿Cuál propiedad? ¿Cuál propiedad? Pues la propiedad de que sea positivo y finito. Si esas dos cosas se cumplen, entonces, si uno de ellos era convergente, entonces se va a llevar el otro que sea convergente. Pero si uno de ellos era divergente, entonces el otro también es divergente.
¿Listo? Entonces, si uno lo cumple, los dos. Si no, bueno, entonces para este que acabamos de hacer, tome uno que sea convergente, a ver qué le da. Y si tome uno que es convergente y se le va a infinito, pues usted no puede decir nada de eso. Porque la cosa es que esto nada más funciona cuando es finito y positivo. ¿Listo? Entonces no puedes decir de él nada si te da otra cosa diferente. Eso es un criterio muy jodido, ¿no? Es una cosa muy cansona. O sea que yo tengo que comparar muchas cosas allí para saber si sí o no. ¿Listo? Pueden haber criterios mucho más simples para resolver esta cosa. Yo creo que este sí es mucho más fácil de resolver que eso. ¿Listo? Entonces, pueden haber otros criterios que lo puedan resolver mucho más fácil. O sea que yo siempre irme al criterio del límite, yo creo que es el último que utilizaría. Listo, uno de los primeros que utilizaría el criterio de la integral. Miren que el criterio de la integral no es nada complicado. El criterio de la integral es simple. ¿O cómo lo ven? Yo el criterio de la integral lo veo muy simple. Al que veo jodido es a los otros dos criterios, pero al de la integral lo veo simple. No sé ustedes qué piensen. Listo. Bueno, como yo estoy hablando solo.